Tal vez el más rápido de identificar es el cálculo para la moda. Cuando yo tengo datos que no están agrupados, basta con contar todos y cada uno de los elementos y el que se presente con mayor frecuencia, esa es la moda. Palabras menos, la moda es el dato que más se repite. Si yo le preguntara a un grupo de personas qué número de calzado tienen, pues el que se repita más, ese es la moda. Es decir, numéricamente hablando, este es el más sencillo de calcular. Sin embargo, la pregunta sería en la misma tónica: ¿qué pasaría si yo tengo, en lugar de los datos sueltos, datos clasificados, datos que ya estén colocados en clases? ¿Qué pasaría? Bueno, pues yo tendría que utilizar una fórmula, como la que aparece en pantalla. Y como lo decimos en el texto, al igual que la media y la mediana, también puedo hacer una estimación de la moda para datos agrupados. La interpretación de la fórmula es básicamente la misma. LCI representa el límite de clase inferior de la clase modal, es decir, la clase con la frecuencia absoluta mayor. El ancho de la clase, o el AC, es el mismo concepto, es el ancho de la clase modal o el ancho de la clase con frecuencia mayor, y los parámetros de subíndice 1 y de subíndice 2 representan lo que se menciona en el texto de la parte de abajo. De subíndice 1 es una resta, la frecuencia modal menos la frecuencia premodal, o la diferencia entre frecuencias de la modal y la premodal. Y el de subíndice 2 representa la resta entre la clase modal y la postmodal, es decir, la que está después. Se supone que yo tengo clasificados mis datos, entonces este sería un parámetro bastante bueno. Identificamos los valores para hacer la sustitución. ¿Cuál de estas clases es la que presenta la frecuencia más alta o la frecuencia mayor? Pues casualmente es la número 3 otra vez. 13 es la frecuencia absoluta más alta. El parámetro decisor en el otro era un poco diferente. Yo hacía 50 entre 2 y donde estuviera el dato 25, esa era mi clase que contenía la mediana. Aquí, la clase que se presenta con la frecuencia absoluta más alta se llama clase modal. Por obvias razones, la que está antes es la clase premodal. La que está después es la clase postmodal. El parámetro de subíndice 1 se calcula con la resta de la modal menos la premodal. El parámetro de sub 2 se obtiene de la diferencia de la clase modal y la postmodal. El límite de clase inferior de la clase modal, en este caso es 90. Y el ancho de la clase lo obtengo de la misma manera, restando el límite de clase superior menos el límite de clase inferior. Con esos valores puedo sustituir directamente en la fórmula. Ahí tengo mi fórmula. Haciendo la sustitución correspondiente, ¿qué me quedaría? El límite de clase inferior es 90. El ancho de la clase es 10. Y el producto sería por la división entre la diferencia de la clase modal y la premodal. Eso dividido entre la suma de el mismo parámetro de sub 1 más el parámetro de sub 2. Ese parámetro era la diferencia entre la clase modal y la postmodal. Ese me dio 6. Sustituyendo los valores de la operación, el resultado
para la moda para datos agrupados, a mí me da 94.54 periódico. ¿Cuánto les da a ustedes? Lo El mismo. mismo valor. Esta es la forma en la que calculamos las tres medidas para datos agrupados. Como se pueden dar cuenta, existen muchas similitudes y los valores entre ellos son muy cercanos. La media para datos agrupados me dio 99.4. La mediana me dio, la mediana me dio 96.92 y la moda me dio 94.54 periódico. Como se pueden dar cuenta, son medidas relativamente cercanas entre ellas. De hecho, no hay una regla que estipule o que establezca que tienen que dar donde mismo. Profe, Mandija. entonces no es de ley que siempre tengan que coincidir en el mismo intervalo. No necesariamente. Es lo más frecuente que puede ocurrir, que las Ah, tres ok. medidas de localización te caigan en la misma clase cuando hablas de datos agrupados. Sin embargo, no es una regla. Sale, vale.